Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el señor Cayo Lara está en Galicia hoy acompañando a los miembros de Alternativa Galega de Esquerdas, más específicamente a los miembros de Izquierda Unida, coincidiendo con este inminente inicio de la campaña electoral. Ha estado por la mañana en Ferrol. Creo que se ha comprometido con los trabajadores de Navantia a llevar a cabo alguna iniciativa parlamentaria para tratar de desbloquear el dique flotante. Exactamente cuál es la estrategia que va a seguir Izquierda Unida desde Madrid para apoyar las demandas de los trabajadores del naval de Ferrol. Sí, hace pocos meses, porque el presupuesto del 2012 se ha aprobado recientemente, ya presentamos iniciativas para Ferrol. En concreto, presentamos iniciativas por 107 millones de euros, creo que es la cifra más o menos, de 10 iniciativas concretas, y entre ellas estaba la tarima, sí, el dique flotante. El dique flotante estaba incorporada entre ellas, ¿no? Porque es muy importante para ellos, porque eso puede garantizar de alguna manera trabajo de futuro. Pero las previsiones, vamos a volver a insistir, en la reunión nos han planteado el despido de 1.700 trabajadores que llevan perdidos en empleo, la ausencia de futuro si no se retoman decisiones de inversión pública en esta dirección, y entonces lo que nos hemos comprometido es a volverlas a presentar en el proyecto de presupuestos de este año, aunque en los anteriores el gobierno del Partido Popular y el Parlamento, la mayoría del PP, nos lo echó para atrás todas las enmiendas que presentábamos en ese sentido. Y si no hay inversión pública, pues evidentemente no hay futuro. ¿Puede representar un símbolo de algo de lo que está pasando Ferrol, una ciudad con un peso industrial en su momento abrumador y que hoy está pasando por las dificultades que está pasando, incluso con el futuro comprometido desde el punto de vista de algunos si no se toman soluciones urgentes? ¿Puede ser un símbolo de lo que está pasando en muchos sitios de España o de lo que está pasando en España? Pero es un símbolo más acentuado, porque es la destrucción de un modelo que necesitamos en nuestro país, que es el modelo de desarrollo industrial. Y cuando se ha apostado en los años que hemos pasado, en la última década, se apostó por el modelo insostenible del ladrillo, de la política especulativa del ladrillo. Y eso es lo que ha destrozado de alguna manera una parte importante de nuestra economía. Y lo que aquí está pasando es que se sigue avanzando en la destrucción del sector industrial. Entonces, es un reflejo, efectivamente, porque el paro sigue aumentando. Los datos que hemos conocido en el último mes es un incremento de 80.000 parados. Las previsiones que se están dando para el final de año son de en torno a 6 millones de parados. Y la política del Gobierno no es que aumenta la política de inversiones para intentar actuar en el sector público en este caso, y que hoy más que nunca tiene que ser motor del tirón de la economía, sino que lo que está haciendo es recortando. De hecho, el presupuesto lleva un recorte en las partidas presupuestarias de los ministerios de un 8,9% sobre el presupuesto de este año, que estamos ya recortado anteriormente, y por tanto este propio presupuesto, con una reducción muy importante de inversión que hay para Galicia, de más de 500 millones de euros, lo que va a llevar es a que haya más recesión y más destrucción de empleo. Por tanto, sí, ahí tenemos un botón de muestra dramático de lo que es el drama social que se está viviendo en España. Y hago un paréntesis, ¿no? Yo creo que hay una voluntad decidida, y esto es una afirmación dura la que voy a hacer, ¿no? Una voluntad decidida por parte del Gobierno de no crear empleo, desde el punto de vista, y lo digo directamente y consciente de lo que estoy diciendo, porque pretenden de alguna manera que tengamos una bolsa de paro importante para bajar los salarios en España, que es uno de los grandes objetivos que planteó la CE y que el Gobierno lo está llevando a la práctica a partir de las propias políticas presupuestarias. O sea, que sería un plan diseñado adrede para Yo creo que el no crear empleo es que le está interesando a sectores de la economía de nuestro país, a la gran empresa especialmente, le está interesando bajar los salarios, ya que no se puede reducir, no tenemos moneda propia, por tanto no podemos de alguna manera actuar con la moneda para poder competir con Europa. Lo que están intentando es competir, entre comillas, bajando los salarios en España. Y entre los objetivos de algunos se mueven bajar los salarios entre un 20 y un 30%. Y esto lo consiguen teniendo una bolsa importante de paro y además con una situación más dramática si cabe, ¿no? Y es que encima se están recortando los recursos para las prestaciones por desempleo. Este año los presupuestos se recorta concretamente un 6,3%. Creo que van a presentar una propuesta fiscal alternativa a los presupuestos generales del Estado del año próximo, estos que se acaban de presentar por parte del Gobierno. Básicamente, ¿en qué consistiría esa alternativa fiscal? Hay dos elementos que los ciudadanos tienen que conocer y que nosotros intentamos de divulgar. El primero de ellos es que hay un fraude fiscal en España, especialmente de las mayores empresas y de los grandes defraudadores, que se aproxima a los 90.000 millones de euros. Esto es mucho más dinero que lo que tenemos de déficit en el conjunto del Estado. Y en segundo lugar, se ha hecho una política de desfiscalización de la hacienda pública, es decir, se ha venido a lo largo de bastantes años rebajando más los impuestos a los más ricos y de alguna forma
forma eso ha llevado a que tengamos una debilidad importante de la hacienda pública. Se ha debilitado el Estado y consecuencia de eso también es por lo que se produce menos cantidad de recursos de transferencias a las propias comunidades autónomas. Lo que nosotros planteamos en el presupuesto es que hacemos la crítica global a un presupuesto que es de ajuste, de recortes y restrictivo, que, repito, generará más recesión y más paro, y lo que planteamos es buscar mayores ingresos. La propuesta es una alternativa fiscal y con unas cuantas, no las voy a detallar todas ellas, pero, por ejemplo, poniendo un botón de muestra. Simplemente poniendo un tipo impositivo del 35% sobre los beneficios del capital, es decir, que esto parece razonable, una empresa que gane 100, que tenga que pagar 35 euros a la hacienda pública para contribuir al desarrollo social de nuestro país, no es ninguna locura, no es ninguna barbaridad, pues con esta medida sola se incorporarían a la hacienda pública 13.500 millones de euros. Esto es casi el doble de lo que supone la subida injusta del IVA de 3 puntos que se ha aplicado a los ciudadanos. Mientras que la del IVA lo que hace es que la economía la reduce, la limita, reduce el consumo, la otra medida es una medida que puede servir para incrementar recursos a la hacienda pública justamente para que pague más quien más gana y quien más tiene, y de esa forma podamos dinamizar la economía. La propuesta, por tanto, alternativa fiscal que vamos a presentar es de lucha contra el fraude y de una reforma fiscal progresiva. Habla de esa lucha contra el fraude, de esa bolsa ingente que representa el fraude fiscal. Una lucha en la que parece que están, desde el punto de vista teórico, parece que están comprometidos no solamente ustedes, sino otros partidos. Cuando se habla siempre de la necesidad de combatir el fraude fiscal. ¿Pero por qué cree que no se ha combatido hasta ahora? Hay muchas razones. Yo creo que ha habido una... Es decir, podríamos afirmar que el poder político del gobierno y de los gobiernos que hemos tenido en España ha estado en manos y está en manos del poder financiero. Es decir, el capital está mandando sobre la democracia, para entendernos. Y a partir de ahí, en ese dominio que se ha tenido del poder político, ha habido un interés por adelgazar el Estado, por dejar un Estado débil, un Estado que no puede intervenir de una manera directa en la economía para corregir, cuando menos, los efectos negativos que nuestro propio sistema capitalista desarrolla en nuestra propia sociedad. A partir de ese debilitamiento que se ha producido, hay elementos suficientes para... la gran pregunta es ¿por qué no se ha luchado contra el fraude fiscal? Claro. Y la respuesta está en que el fraude fiscal lo están provocando los grandes defraudadores, la propia banca y también las grandes empresas. Por ejemplo, un botón de muestra, 30 de las 35 empresas del IBEX están moviendo recursos en los paraísos fiscales. Y un segundo botón de muestra. La agencia tributaria le ha pedido a determinados bancos en nuestro país, a los grandes de nuestro país, que le dieran, se lo pidió en 2008, que le dieran las cuentas, los titulares de cuentas que movían más de 3 millones de euros en cada una de las cuentas. Bien, pues han pasado 4 años, los bancos han ido a los tribunales y con la idea del secreto bancario ha impedido que le puedan dar los datos a la agencia tributaria. La Audiencia Nacional ha determinado que se los tienen que dar, pero todavía tienen capacidad de recurso ante el Tribunal Supremo. ¿Esto qué quiere decir? Que la agencia tributaria que les pedía datos para contrastar si habían pagado debidamente sus impuestos y habían contribuido a la hacienda pública, y eran datos de 2006 y 2007, en este momento ya, aunque se los den, ya han prescrito. Es decir, las leyes están montadas en nuestro país también para defender los intereses de los grandes defraudadores. Y concluyo. No hay voluntad política por parte de los gobiernos, ni de los anteriores del PSOE, ni de este, y la prueba se ve en la agencia tributaria, en la partida presupuestaria correspondiente. Este año, es decir, durante 3 años consecutivos, se ha estado reduciendo la partida de la agencia tributaria. Es decir, con menos inspectores de Hacienda no podemos de alguna manera luchar contra el fraude fiscal. Pues bien, lo que ha decidido el gobierno del PP es que en el presupuesto de 2013 lleva un recorte también de un 7,7%. Por tanto, en la agencia tributaria. Por tanto, no existe ninguna voluntad política de luchar contra los grandes defraudadores, contra el poder real económico, y sencillamente porque este poder real económico, en mi opinión, lo que está es controlando plenamente este poder político actualmente que tiene el gobierno. Bueno, concurren a las elecciones Esquerda Unida con el partido ANOVA, una formación de corte nacionalista. ¿Cree que Galicia es una nación? Bueno, los territorios, las personas son las que decidimos en un Estado qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos ser de mayores, ¿no? Y yo creo que en este momento determinado cada territorio tiene sus propias identidades, su propia cultura, y que hay que no solamente respetar, sino potenciar, divulgar. Hay que tener esa multiculturalidad necesaria que necesitamos los pueblos que estamos conviviendo en torno a un Estado. Ahora bien, hoy, ¿cuál es el problema central? ¿Es el problema central este o el problema central es un problema social
¿Cuál es el problema que tienen los gallegos y las gallegas? El problema que tienen es que tienen políticas de recortes sociales, tienen políticas de desempleo porque se ha hecho una reforma laboral que está beneficiando fundamentalmente a los empresarios que han despedido a trabajadores con 20 días y con 4 perras, por decirlo de alguna manera, y que además le han quitado el poder político y sindical que tenían los trabajadores a través de la negociación colectiva. En definitiva, le han quitado poder a los trabajadores y le han dejado el poder a las empresas. Es decir, el problema que tienen los gallegos es muchos si van a llegar a final de mes, otros si van a encontrar empleo. Y este no es un problema de identidad nacional, este es un problema de clase, es un problema de que los poderosos, de que los banqueros, de que han organizado una gran estafa en este país y le están haciendo que la paguen el conjunto de ciudadanos. Y por tanto, frente a eso, es frente a lo que tenemos que sumar todas las fuerzas, independientemente de nuestras propias sensibilidades o identidades que tenemos en la izquierda, tenemos que aglutinar fuerzas porque el enemigo es muy fuerte. El enemigo está tirando con misiles y nosotros no podemos estar con un tirachinas, nos tenemos que organizar y en ese sentido yo creo que hoy prevalece lo que es la necesidad de los intereses de clase, plantarlos frente a esta ofensiva inmensa del capital, que es la que realmente está destruyendo y está haciendo tanto daño a los pueblos, independientemente de la identidad, la idiosincrasia o el concepto que tengamos nacional cada uno de los pueblos. Lo que pasa es que la crisis efectivamente está contaminando todo el presente, estamos de acuerdo, pero esta crisis está coincidiendo con un debate soberanista, con un sarpullido soberanista en el caso de Cataluña, muy presente y con mucha contundencia y con unos posicionamientos casi agresivos por ambas partes. En este contexto, ¿cómo cree usted que tendría que circular Galicia? Porque ese debate existe en Galicia. ¿Hay que seguir el debate o el territorio, el camino que se está abriendo en Cataluña o no? Vamos a ver, un debate soberanista lo que no puede esconder es el problema social y además buscar quiénes son los que han creado el problema social. Yo no entiendo en una manifestación soberanista, me cuesta mucho entenderla, al empresario y al trabajador, al empresario que despidió al trabajador y que además le pagó 4 perras porque ha hecho una reforma laboral, no lo entiendo cogido del brazo del empresario, defendiéndolo todos en torno a la unidad no sé qué cosa. Eso me cuesta trabajo entenderlo, porque evidentemente aquí estamos hablando de un problema de clases. No se puede ocultar hoy detrás de las banderas, de ninguna bandera, ni de la bandera de Madrid, ni de la bandera de ninguna nacionalidad, ni de ningún territorio, lo que es el problema social que está sufriendo la gente. La gente lo que quiere es que se resuelva el problema social. ¿Y quién ha creado el problema? Esta es un poco la gran pregunta, ¿no? Aquí ha habido corresponsabilidades. Ha habido 2 gobiernos del PP, de Aznar, gobiernos del PSOE, que alimentaron una burbuja inmobiliaria impresionante, una política especulativa, una política de no intervención pública en la economía del Estado, que además de fiscalizaron la hacienda pública bajando más los impuestos a los más ricos, bajando el tipo de sociedades, suprimiendo el impuesto de patrimonio, permitiendo las SICAV para que la gente evada impuestos. Y todo esto ha llevado a la desfiscalización de la hacienda pública, a dejarla débil. Y en esta política han sido copartícipes y responsables también Artur Mas y Convergencia y Unió, también en el Gobierno de España, porque son políticas que han estado sancionando PSOE, PP y Convergencia y Unió. Y hoy lo que no pueden decir es que cuando han hecho unas políticas, además de ajuste duro, repito, de recortes en las que son corresponsables plenamente, también en este caso en Cataluña, pretender ahora intentar ocultar, poner una cortina de humo y diciendo que esto se resuelve con la independencia. No, lo que hay que resolver es realmente el problema social que han creado, el problema de haber estado favoreciendo los intereses de clase, del poder económico, de los banqueros, que le estamos pagando el festín que se han dado, y la gran estafa que han montado nuestro país se le está pagando con el recurso de todos los ciudadanos y que además se ha llevado a la Constitución, también con acuerdo de todas estas fuerzas, un artículo que es el 135, que es el que dice que priorizamos en el pago los intereses y la deuda antes que el bienestar social de nuestro pueblo. Esto es lo que tenemos que resolver y resolviendo estos problemas estamos resolviendo el problema fundamental, que es el problema del bienestar que tiene la gente en Cataluña y que tiene la gente en Galicia y que tiene en el conjunto de comunidades del Estado español. Porque si conseguimos en esa lucha contra el fraude que defendemos, en esa reforma fiscal progresiva justa para que cada uno paguemos como dice la Constitución, que pague más quien más gana y quien más tiene, habrá recursos suficientes en la hacienda pública del Estado para que pueda haber mayores transferencias a las comunidades autónomas y a las nacionalidades, de tal manera que se puedan cubrir las necesidades sociales de los ciudadanos. Pero para esto, ahí estamos en la lucha de clases, ahí estamos en la confrontación de la mayoría social frente a una minoría que se está enriqueciendo, que se ha enriquecida y que además es responsable de este sentido. Por tanto, no se pueden esconder hoy detrás de las banderas, respetando
completamente como respetamos en nuestra idea de Estado federal el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero no se pueden esconder detrás de las banderas lo que son los problemas sociales que han creado además muchos de los que hoy están sacando las banderas, defendiéndose detrás de la bandera. En cualquier caso, ¿cree que hay que reformular el Estado de las autonomías? Hay un debate muy intenso que tiene que ver con el soberanismo, pero hay otro más reposado que pasa por reformular un Estado, el de las autonomías, que hay gente que considera que es insostenible y que fue mal planteado cuando se estableció el famoso café para todos. ¿Cree que sobran autonomías? Vamos a ver, el problema es que se está pretendiendo criminalizar a la democracia y con eso están pretendiendo criminalizar en una idea de recentralización de España, criminalizar también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Esa idea de que han sido unas malgastadoras, de que han despilfarrado el recurso público y por tanto tenemos que reducirlas, lo que esconde detrás es reducir la democracia, porque no es verdad. El problema, aunque haya comunidades autónomas que han despilfarrado, aunque se hayan hecho algunos aeropuertos que se han hecho sin aviones, sin necesidad, y aunque se haya hecho también mucha corrupción, que han hecho muchos y que creo que la justicia debería ser más ágil y más eficaz con los que han aplicado también, han tenido elementos de corrupción en la vida pública, el problema de fondo es que lo que han faltado son recursos en la hacienda pública. Es decir, es que ese mirar para otro lado ante el fraude, ese rebajar los impuestos más a los más ricos, ha debilitado tanto la hacienda pública que hoy no manda los recursos a las comunidades autónomas que debería mandar en unas condiciones de normalidad de la hacienda pública. Estamos diciendo que hace falta más Estado desde el punto de vista fiscal, porque estamos en 7 puntos por debajo de la media de presión fiscal con respecto a los países de la Unión Europea. Es decir, hay margen de maniobra, pero repito, insisto, tienen que pagar más los que más tienen y más ganan. No es de recibo que hoy sean las rentas del trabajo las que están pagando 4 veces más que los beneficios del capital. Esto es absolutamente injusto. Y bien, esta situación es la que ha llevado a que no se remitan recursos a las comunidades autónomas y, por tanto, no se trata en quitar comunidades autónomas. Hemos funcionado en la década de los 80 con las comunidades autónomas y en la década de los 90 y no había dificultades y había los mismos diputados y se estaban haciendo los gastos y el país funcionaba. Y hemos tenido incluso épocas de superávit económico en las cuentas. Entonces, no es el problema de las autonomías, aunque haya que hacer retoques. Nosotros estamos porque se supriman las diputaciones, que se transfieran sus competencias a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. Estamos por mantener los ayuntamientos y que se sigan constituyendo en mancomunidades para prestar juntos servicios que no pueden presentar o prestar de manera individual, y estamos, por ejemplo, por una reforma profunda del Senado, donde realmente el Senado sea la Cámara de Representación Territorial de las comunidades y ahí sí discuta realmente cuáles son los niveles, los índices que tienen de desarrollo las distintas comunidades y los ciudadanos, especialmente de cada una de las comunidades de nuestro país. Hay que reformular eso, pero por eso nosotros estamos defendiendo, y no es de ahora, algunos se han enganchado ahora al carro, bienvenidos sean, pero nosotros llevamos defendiendo desde tiempo inmemorial la figura del Estado federal, donde hay unas competencias que tiene el Estado y que garantiza un concepto de igualdad en el conjunto de ciudadanos, una igualdad básica, y luego hay un concepto de descentralización a las comunidades autónomas, donde se pacta en ese marco de Estado federal y puede funcionar perfectamente. Se puede perfectamente seguir manteniendo un encaje en el conjunto del Estado, de las comunidades autónomas y de las nacionalidades sin confrontaciones, repito, sin confrontaciones, y donde haya una idea general que sea mantener esa idea común, repito, de mantener un Estado, unos niveles de bienestar donde no haya diferencias entre ciudadanos de unas comunidades, de unos territorios u otros. Porque usted, ¿qué siente cuando, por ejemplo, lee expresiones como la que oímos estos días de Fernández Vara, diciendo que se le devuelvan a Extremadura los 135.000 extremeños que emigraron a Cataluña, o cuando escucha a Artur Mas decir tranquilos, votad sin miedo porque no va a haber armas? ¿Qué siente? Yo creo que eso lo que hace es que alimenta la confrontación. Y nosotros no estamos por alimentar la confrontación. Ojalá y puedan volver algún día a Extremadura extremeños que marcharon ayer o a otras comunidades autónomas, porque hay un desarrollo industrial en esas comarcas, en esas zonas, en esos territorios que permita que la gente que quiera pueda volver en libertad. Ojalá y se consiguiera eso. Pero lo que no se puede hacer es intentar buscar confrontaciones ficticias de confrontar territorios con territorios. Eso es una barbaridad tremenda. Y nosotros no vamos a jugar nunca a eso. Hay posibilidades, están todas las posibilidades encima de la mesa para reorientar la política y la cohesión social y territorial desde el punto de vista, repito, de intereses de clase, de intereses sociales del conjunto de la mayoría, y desde luego tenemos que situar los focos en los que son responsables de que esta situación se esté produciendo en este momento, de ese deterioro que se está produciendo de nuestra sociedad y que algunos están aprovechando para decir es que lo que no nos sirve es el Estado y lo que queremos es marcharnos del Estado porque este Estado es injusto con nosotros. Me parece que ese no es el camino y nosotros vamos a caminar, repito, en el camino del Estado federal y que creo que podemos convivir perfectamente todas las culturas que tiene nuestro país. Y más en un momento donde el poder es tan poderoso
Pero si es que hoy el señor Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, manda más que un gobierno. Si es que nos han robado las democracias, ¿cómo es posible que nos planteemos atomizaciones cuando realmente el poder, el enemigo económico, tiene tanto poder que está por encima de los estados y los gobiernos? Me parece que caminaríamos en contra del sentido real que tienen que caminar los tiempos de la izquierda y los tiempos de buscar soluciones alternativas a los ciudadanos. Bueno, Izquierda Unida se presenta aquí en Galicia con un discurso anticapitalista. ¿Hay alternativa al capitalismo, de verdad? Y ha hablado usted de la lucha de clases. Yo quería saber quién cree que en estos momentos participan de esa lucha y si el pequeño empresario, que podría estar representando al capital, si el pequeño empresario, que también está sufriendo la crisis de una manera brutal, ¿dónde lo incluye usted en esa lucha? Vamos a ver, ha habido uno de los más ricos de Estados Unidos, creo que es Warren Buffett, que vino a decir que la lucha de clases existía, pero que la estaban ganando ellos, que la iban ganando los suyos. Estos han leído mucho Marx a Marx que muchos trabajadores, porque lo primero que leen los capitalistas es leer a Marx para ver cómo tienen que aplicar luego sus políticas concretas y poder engañar a la gente. La definición de esa lucha la están marcando ellos. Es decir, nunca hemos conocido un capitalismo tan salvaje y tan agresivo como el que estamos conociendo en este momento. Además, donde hay un capitalismo que no es el viejo capitalismo ni tan solo que explotaba, pero que generaba empleo, riqueza, creaba empleo, los recursos de los beneficios era para ampliar empresa, ¿no? Donde inviertes en la economía especulativa, es el capital financiero, es únicamente en especular. Yo gano dinero porque especulo, porque muevo dinero de aquí para allá, pero no creo ninguna riqueza. Estos son los que se han quedado adueñados en este momento del mundo, en definitiva, y también de las relaciones económicas que se están produciendo entre los ciudadanos. Por tanto, son los que están determinando la lucha de clases. Las clases existen, las clases sociales están ahí y, desgraciadamente, cada vez hay más dualidad. Hay una clase rica que cada vez es más rica y tiene más poder, y hay una clase obrera, la clase media incluso, que sectores importantes de la clase media cada vez se están viendo más desposeídos, es decir, por simplificarlo, está habiendo una transferencia de rentas de la inmensa mayoría de los ciudadanos a los bolsillos de muy pocos y a esos que tienen el poder. ¿Qué papel tiene que jugar en esta pelea el autónomo, el pequeño empresario, etcétera? Pues mira, forma parte de que se lo piense en qué parte está del camino. Y yo creo que la inmensa mayoría hoy están sufriendo las consecuencias de este capitalismo financiero y de este asfixiar a la gente como están asfixiando. ¿Dónde están los créditos del capital para que pueda moverse la pequeña empresa? ¿Dónde están las promociones para que los autónomos puedan emprender iniciativas determinadas? No están hoy mucho más cerca de lo que son las fuerzas productivas del trabajo, de la clase obrera, de los trabajadores asalariados, que de lo que son realmente los que les están asfixiando. ¿No está asfixiando realmente el capital financiero a mucha pequeña empresa de nuestro país y a mucho autónomo? Yo creo que en esas preguntas, cuando se las hagan y busquen y encuentren las respuestas, seguramente que van a encontrar en qué parte se encuentran, si están frente a esas políticas tan injustas y que están provocando tanta dualidad social, o están realmente con la gente que considera que la riqueza se tiene que repartir, como dice, por cierto, creo que es el artículo 138 de nuestra Constitución española, que dice que estará al servicio del interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Dice cuando se hagan esas preguntas. Deduzco que usted cree que en estos momentos no han tomado la decisión correcta. No, porque el ser humano somos, por fortuna, evolutivos, ¿no? Y la gente evoluciona en función de lo que está viendo y de cómo se sitúa en cada momento en la sociedad. Y yo creo que hoy hay una capa muy amplia de clase media en nuestro país, de gente que jamás pensó que el propio sistema capitalista les iba a hacer daño, que en este momento se están repensando mucho si ellos están en esa misma onda, porque ha mutado, ha cambiado de una manera tremenda lo que es incluso el propio concepto de las empresas capitalistas que conocimos hace 50, 60 o 70 años, pero que hoy ese capitalismo financiero agresivo, salvaje, es yo diría que es una novedad en la historia de nuestra corta vida que tenemos aquí en este siglo XX y siglo XXI, ¿no? Bueno, hay quien sostiene desde el Gobierno de una forma muy específica que lo que se está haciendo es lo único que se puede hacer, que los recortes son consecuencia, entre otras cosas, de esa deuda ingente que estamos pagando con unos intereses elevadísimos. Y por poner un ejemplo inmediato, este mes de octubre hay que devolver 29.420 millones de euros. Si usted fuera en estos momentos el presidente del Gobierno y tuviera que tomar una decisión inmediata con respecto a la devolución de este dinero, ¿qué haría? Vamos a ver. El problema es esto, ¿por qué pasa? Si no encontramos la raíz del problema es difícil que podamos buscar la solución. Sí, pero vamos a olvidarnos del origen. No, ya sé que es un ejercicio complicado que le pido, pero si tuviera que tomar una decisión en este momento, si por la razón que fuera usted en estos momentos se convierte en presidente del Gobierno y hay que devolver ese dinero, como consecuencia de los plazos impuestos, ¿qué haría? ¿Lo devolvería o no lo devolvería? Primera medida, yo repito, primera medida. El déficit que se está produciendo en España hoy es perfectamente resolvible
desde el punto de vista de luchar contra el fraude y una reforma fiscal progresiva. Sería la primera medida que haría, para tener independencia plena desde el punto de vista de gobierno, para poder decir, hablar a los inversores que han prestado dinero y a los que le estamos pagando esos intereses abusivos, poder renegociar la deuda con una auditoría de cuál es la deuda ilegítima y cuáles son los intereses ilegítimos. Una. Dos, presión en la Unión Europea de manera directa para decir si el Banco Central Europeo es nuestro banco o es el banco de los lobbies de la banca y de los inversores especulativos internacionales. Esa es una pregunta. Si el Banco Central es nuestro banco tiene que comprar directamente deuda y la tiene que comprar al mismo tipo de interés que le da dinero a los banqueros para que los banqueros especulen con la deuda soberana, es decir, al 0,75%. Si no, no es nuestro banco. Si no, ¿qué estructura hemos organizado de la Unión Europea? ¿Hemos organizado una Unión Europea para los banqueros y los especuladores financieros o hemos organizado una Unión Europea para tener más integración social y desarrollar socialmente? Por eso digo que hay que ir a la raíz del problema. Y si nos quitamos la dependencia del exceso de déficit que tenemos por la vía de esa lucha contra el fraude y por la vía de la reforma fiscal progresiva, nosotros estamos en condiciones desde el punto de vista de la independencia económica, repito, para plantar cara también a esos inversores extranjeros que tenemos, incluso españoles, que han hecho inversión aquí. Y luego hay dos deudas. La deuda pública es importante, pero no es la más grave que tenemos en el país. La más grave es la deuda privada que han creado las entidades financieras y que esa sí está lastrando seriamente la economía. Por eso muchos pequeños y medianos empresarios y muchos autónomos no tienen hoy posibilidades de acceder a crédito a las entidades financieras porque las entidades financieras están pagando y por eso tienen que ir al Banco Central Europeo a por locuras de dinero para pagar los compromisos que tienen adoptados con otras entidades porque nos han hipotecado de por muchos años, ¿no? Y eso lo está pagando las consecuencias el conjunto de la sociedad española. Por tanto, sí, las medidas que adoptaría desde ese punto de vista empiezan por liberarnos de la dependencia y de la presión del déficit que tenemos en las cuentas públicas, pero no por la vía de recorte, por la vía de más ingresos. Habla de las entidades financieras, que se acaba de aprobar una inyección de capital importante. ¿Usted sería partidario de dejar caer las entidades no viables? Vamos a ver, lo que nosotros venimos defendiendo es si hemos intervenido desde el punto de vista del Estado en determinadas entidades financieras, hemos nacionalizado. ¿Quién nos iba a decir que el PP iba a estar nacionalizando y el PSOE entidades financieras en nuestro país? Pues bien, ya hemos nacionalizado 4 entidades en nuestro país. Si somos propietarios de esas entidades, el Estado es propietario, tiene que adoptar medidas. Es decir, el Estado tiene que llegar ahí para quedarse, no para socializar ahora las pérdidas, después devolverlas y después que sigan haciendo de las suyas, que sigan negociando desde el punto de vista de las políticas bancarias en nuestro país. A partir de ese momento lo que nosotros decimos es, si son nuestros, banca pública. Hemos venido, el Estado venimos para quedarnos. En segundo lugar, los desahucios que se están produciendo a la gente que la echan porque ha perdido el empleo y no puede pagar la hipoteca, automáticamente reconvirtamos esas hipotecas en un alquiler social para que la gente pueda sobrevivir y tenga un techo sobre el que vivir. Porque estamos hablando ya de viviendas que son públicas, son nuestras, son de nuestros bancos que hemos nacionalizado. Bien, esa sería una de las medidas que nosotros, no se trata de dejar caer, se trata de si hemos intervenido, si entramos, es para tener una banca pública, en cuanto a las que hemos intervenido. Y en cuanto a las demás, lo que no es de recibo es que el Estado tenga que estar avalando lo que son los recursos que le dan a la banca, porque la banca ha estado jugando en la economía especulativa del casino. Es decir, aquí tiene que haber responsabilidades. Cuando hay gente que invierte en negocios, invierte, gana o pierde. Y aquí ha habido gente que ha invertido y también tienen que aportar. O únicamente tienen que perder aquellos que tienen una hipoteca de la vivienda y se tienen que quedar en la calle y además con la sangría de que todavía le siguen debiendo a pesar de que le quitan la casa dinero al banco que tampoco ha querido corregir este gobierno. Entonces, la actuación, lo que nosotros entendemos es que no podemos pagar por la idea de los recortes y el ajuste, por lo que se conoce ahora como MOU, los condicionantes que nos ponen para tapar agujeros de la banca, no lo podemos estar pagando el conjunto de ciudadanos con nuestro sufrimiento. Hay un argumento que tiene que ver con el hecho de que esto puede ser una tesis. Ustedes no están gobernando en Galicia en estos momentos, que es de las elecciones que estamos hablando, pero sí lo están haciendo en el caso de Andalucía. Forman parte de la coalición de gobierno con el Partido Socialista. Había un discurso de Izquierda Unida muy parecido a este mientras estaba haciendo la campaña electoral, pero es cierto que una vez que se ponen a gobernar, Izquierda Unida suscribe un pacto que implica una serie de recortes, en concreto creo que son de 2.700 millones de euros. Puede haber quien les acuse de que esto se puede decir porque no gobiernan, que cuando gobiernan las decisiones son de otra forma. Podría haber una interpretación de gente que pueda pensar en ese sentido. Nosotros hemos tenido un 12% del apoyo en Andalucía,
los andaluces no quisieron que gobernara el gobierno del Partido Popular. Fue el primer toque que le dieron fuerte atención al Partido Popular, a las políticas de Rajoy, porque las elecciones, si recordáis, se produjeron 3 meses después, o 4 meses después de las elecciones generales. Yo espero que el mismo toque más fuerte se lo den aquí en Galicia, porque lo que pase aquí en Galicia va a tener mucha importancia para el futuro de nuestro país, ¿no? Y espero que ese toque también se dé. Y entramos en el gobierno, en un gobierno en el que somos minoría. Decidió nuestra organización democráticamente comprometerse y entrar en el gobierno. Ya ha habido cosas. Ya hay gestos. En Andalucía, por ejemplo, ya no se desahucia a nadie de ninguna vivienda donde tenga algo que decir la Junta de Andalucía. Es una medida que se ha dado. Ahí podía desarrollar unas cuantas medidas positivas. Ahora, la política de ajuste y de recortes. Lo que nos encontramos ahora mismo es con una situación de agravio y de ataque duro del gobierno del Partido Popular a las comunidades autónomas, pero especialmente a la de Andalucía. Ha decidido que el nivel de endeudamiento de Andalucía se tiene que recortar en 2.700 millones de euros para el siguiente ejercicio, a pesar de que Andalucía es una de las comunidades que está en un nivel medio de deuda. Y sin embargo ha posibilitado o permite que haya mayor nivel de endeudamiento a otras comunidades, como el caso, por ejemplo, de Cataluña, o el País Valenciano, o Castilla-La Mancha. Ha permitido un nivel de endeudamiento mayor para que tengan, bueno, pues diría que no aplicar políticas tan duras de recorte. Esto es un agravio comparativo muy importante que se ha hecho con las comunidades. Pero doy un dato. Quien tiene el poder en su mano de poder no aplicar las políticas de ajuste tan duro que está aplicando a las comunidades autónomas, es decir, por la vía control del déficit, es el señor Montoro, es el Gobierno de España. Las comunidades autónomas no tienen competencia para poder decidir políticas fiscales o de luchar contra el fraude. Por tanto, lo que está haciendo de alguna manera el señor Montoro es retorciendo, es esquilmando, es poniéndole un corsé a las propias comunidades autónomas para que apliquen, independientemente de quién gobierne, una política de ajuste. Pero eso Y si no les castiga. ¿Podría pasar en Galicia también? Si es Montoro al final el que toma esas decisiones con respecto a determinadas políticas fiscales que implican determinados ajustes, puede suceder, pongamos por caso, que la coalición Alternativa Galega de Esquerdas entra en el gobierno de la Xunta y no tiene capacidad para hacer nada porque al final va a ser Montoro el que tome las decisiones. Yo creo que Montoro, si sigue con estas políticas, le quedarán 3 siestas. Desde el punto de vista del gobierno, porque este país no puede soportar, es que las propias comunidades gobernadas por el Partido Popular no pueden soportar una presión tan fuerte como se está ejerciendo por parte del gobierno de España, empeñado en política de recorte y de ajuste duro permanente. No puede coger y asfixiar a las comunidades. Yo creo que hay una rebelión interna, soterrada, que no se está dando, pero tiene que haberla. Porque realmente los ciudadanos, cuando tienen problemas, van a buscar a los que tienen más cerca. Y buscan alcaldes del PP, donde estén gobernando, a presidentes de comunidades del PP, y le dicen, no, bueno, ustedes, ¿por qué no se están castigando? ¿Por qué no se están despidiendo de las empresas públicas? ¿Por qué están haciendo esta política de dureza contra nosotros? Si no es verdad que nosotros hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y eso tiene que terminar por ser un estallido importante dentro del Partido Popular. Por eso aquí en Galicia nosotros estamos defendiendo que no se pueden legitimar las políticas de Rajoy. Ya sabemos que son elecciones autonómicas, pero aquí los gallegos, yo les pediría modestamente que no legitimen las políticas de Rajoy, porque si aquí se mantiene una mayoría absoluta del actual partido del gobierno, el Partido Popular, que el señor Feijóo es corresponsable de las políticas que se adoptan porque está en los órganos ejecutivos del Partido Popular y no le hemos visto levantar el dedo diciendo yo estoy en contra de las políticas del... No, no dicen eso. Bien, si aquí se sigue manteniendo el mismo nivel de apoyo al Partido Popular, lo que se está legitimando no es ya el señor Feijóo, se están legitimando las políticas del señor Rajoy. Y si se legitiman, va a tener campo abonado para seguir aplicando la política de recortes y de ajuste duro que, por ejemplo, se contemplan ya perfectamente en el plan bianual que ha presentado la Troika de los presupuestos 2013 y 2014, que el del 2014 todavía va a ser más duro en los ajustes que ha sido el del 2013. Por eso yo espero que los gallegos y las gallegas tengan la visión de ver que aquí en Galicia se va en esta campaña electoral a definir esa partida de ese tablero de ajedrez donde lo que está en juego es la legitimidad, repito, no del señor Feijóo, sino del propio señor Rajoy y sus políticas. 2 preguntas nada más ya, para terminar. Una, algo estaba diciendo ya, pero ¿qué opinión le merece o qué calificativos le pondría a Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta de Galicia y que aspira a continuar en este puesto? A mí me parece un buen político, y lo digo sinceramente. Yo le he visto a un par de entrevistas, tal. Luego las políticas concretas que ha aplicado aquí en Galicia, de acuerdo con las políticas de su partido, los gallegos y las gallegas las conocen perfectamente y las sufren perfectamente. Pero creo que es un buen político, pero eso no significa de que las políticas que están aplicando son políticas equivocadas. Son políticas neoliberales, son políticas
que están de acuerdo en lo que se conoce como el Pacto de Estabilidad Presupuestaria y Financiera acordado con la Troika, acordado en la Unión Europea, es copartícipe de esas políticas, de esa estructura de la Unión Europea, que no está diseñada para hacer más integración social y más desarrollo social de los pueblos, sino que está diseñada para que el capital cada vez se concentre en menos manos, y especialmente el financiero, y que además las democracias nos estén robando las democracias, porque la democracia no es nuestra. Nos han quitado la democracia. El poder económico está por encima del poder político y nosotros dependemos, y ahí está el rescate que se está negociando en este momento, como prueba evidente de que han sido capaces de superar el propio poder de la democracia. Y hoy se trata de rescatar la democracia. Por tanto, yo espero que independientemente de la opinión que yo pueda tener sobre el señor Feijóo, como, repito, político del Partido Popular y tal, lo que prime aquí sean las políticas concretas que se están aplicando, y en ese sentido, repito y reitero, que espero que los gallegos y gallegas le pongan una moción de censura desde el punto de vista social a las políticas de Rajoy en la siguiente campaña electoral y el día 21 especialmente. Le preguntaba por Alberto Núñez Feijóo, pero ya para terminar me interesa también mucho su opinión sobre qué piensa de Xosé Manuel Beiras, la persona que lidera el partido que va en coalición con Esquerda Unida. Bueno, yo personalmente le tengo cariño, muchísimo respeto, y además de todo lo que conozco a lo largo de la vida, es una persona entrañable y que además ha hecho mucho por los gallegos y las gallegas, y espero todavía que en la vida que le queda pueda continuar haciéndolo. Me parece que es un magnífico compañero, en este caso, en la alianza que se ha montado con nuestra organización aquí en Galicia, y además la suma que se está produciendo, que se ha producido con la Nova y con Esquerra Unida, la suma que se ha hecho y con otras organizaciones independientes y todo lo que compone en este momento esa gran coalición, esa gran alianza, no solamente va a sumar, sino que va a multiplicar, porque esta suma multiplica. Y me parece que en la parte personal el señor Beiras es una aportación importantísima para el galleguismo, pero también para la izquierda del conjunto de los territorios del Estado. ¿Sospecha que ideológicamente le separan algunas cosas? Quiero decir, en una tertulia mano a mano, ¿tendría más puntos de encuentro o de desencuentro? Seguramente, si diferencias tenemos, hasta la gente que convivimos todos los días, si no tuviéramos diferencias sería tremendo, sería muy uniforme y eso sería absolutamente triste, ¿no? Pero yo creo que lo que han sido capaces en este momento ha sido de poner encima de la mesa los intereses generales de la clase trabajadora y de las capas sociales de Galicia y de la izquierda gallega, pero del pueblo gallego en general, han sido capaces de ponerlos encima de la mesa antes que los propios intereses de partido que podían tener. Y los elementos que pueden separar a la izquierda federal, que representa Esquerra Unida y que puede representar el señor Beiras y su organización y las personas que están con él, pues evidentemente, repito, son menores que lo que es el gran interés general de que tenemos que montar un frente, una gran coalición desde el punto de vista de la izquierda alternativa a estas políticas capitalistas, neoliberales que tanto daño están haciendo a la sociedad. Para mí eso es la grandeza de este proyecto. En el pasado, Esquerda Unida optó más por ir con coaliciones y establecer acuerdos con el Partido Socialista de aquí de Galicia. ¿Por qué esta vez no con el PSOE? Es algo que tienen que decidir aquí los compañeros de manera soberana. Yo quiero dejar claro aquí, y no digo ninguna novedad, de que la soberanía de nosotros tenemos nuestra organización, el Estado federal en Izquierda Unida aplicado, y la soberanía de nuestras organizaciones es muy alta, con unos niveles altísimos. Y por tanto, aquí en Galicia las decisiones que vayan a adoptar del día de después de las elecciones, igual que la decisión que han adoptado ahora de la coalición, lo han decidido ellos soberanamente. Nosotros, a mí me encantaría que vayamos sumando en los distintos territorios del Estado alianza en la fuerza de la izquierda, pero eso no puede ser un proceso impuesto, tiene que ser porque surge del propio interés de la propia gente. Aquí así lo han decidido soberanamente y caminan en esa dirección. Cuando llegue el día de después del día 21 y se vean los resultados, que lo primero que hay que hacer es ir a por unos buenos resultados, en las alianzas o no que se tengan que producir después, son ellos soberanos para tomar las decisiones, pero una cosa sí está clara, las alianzas es sobre propuesta concreta, sobre programas. Lo que no podemos es engañar a los ciudadanos. Es decir, si hoy estamos haciendo un compromiso con la ciudadanía, no podemos hacer lo que ha hecho Rajoy. Presentar un programa y hacer el programa contrario. No es que haya matizado sobre el programa que presentó, es que hace un programa radicalmente contrario que hace daño a mucha gente. Si hoy Rajoy tuviera que someterse, le estamos pidiendo un referéndum para que sus políticas sean los ciudadanos los que decidamos y decidan especialmente toda la gente que le ha dado el apoyo si son correctas o no son correctas o se impugnan por parte de los ciudadanos porque no iban en sus programas, me imagino que se iba a encontrar con un varapalo muy fuerte por parte de los propios ciudadanos que ayer le dieron el apoyo. Por tanto, yo a nuestra gente aquí estoy absolutamente convencido que la coherencia va a acompañar ese día de después del día 21 y que en todo caso cualquier tipo de acuerdo que se organice de gobierno
gobierno o de lo que yo espero que sea de gobierno, cualquier acuerdo que se haga sea un acuerdo programático en función de los compromisos que están adquiriendo con los gallegos y las gallegas, porque eso yo creo que es el mejor predicamento que se puede hacer ante la gente, para incluso, me atrevo a decir, que para quitarle desprestigio a la política, que tan desprestigiada, y a algunos les interesa mucho desprestigiarla, porque tienen intereses absolutamente espurios que no tienen nada que ver con la democracia. Cayo Lara, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, mucha suerte. Gracias. Buenas noches. Nos vamos a ir a publicidad un par de minutos y regresamos para hablar de las cosas que han sucedido este jueves. Hasta ahora.